La historia de la humanidad no es una línea recta de progreso, sino una serie de nuevos comienzos diseñados por Dios. En los episodios anteriores vimos cómo el pecado entró en el Edén y cómo la rebelión se extendió como una mancha voraz. Hoy llegamos al punto de ruptura. La promesa de Génesis 3:15, aquel anuncio de un redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente, seguía viva porque el pecado seguía en aumento. La humanidad necesitaba un reset, y Dios, en su justicia y su gracia, estaba a punto de ejecutarlo. Antes del diluvio, el mundo no era el que conocemos. La maldad se había agravado por una intrusión espiritual aterradora. Ángeles caídos que abandonaron su dignidad para mezclarse con las hijas de los hombres. De esta unión surgieron los Nefilim, gigantes de una crueldad legendaria que esclavizaron a las poblaciones y llevaron la violencia a sus límites. No fue solo una caída moral, sino una corrupción total de la espiritualidad y la religiosidad. Mientras los hombres desarrollaban tecnologías, otros ángeles rebeldes aceleraban conocimientos oscuros y artes del ocultismo. La Biblia dice que Dios se puso triste al ver que cada pensamiento del ser humano era solo para el mal. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En medio de esa oscuridad, un hombre llamado Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios le ordenó a Noé construir una gran embarcación, el arca. No era simplemente una casa flotante, sino un colosal cofre de supervivencia con un diseño de ingeniería naval perfecto. Sus medidas, 135 metros por 22 metros por 13 metros, mantienen una proporción de estabilidad usada hoy en buques modernos. Aquí hay una conexión vital. El arca es un símbolo de Cristo, el Salvador de la humanidad. Construida en madera de gofer y sellada con brea, no tenía timón ni velas. Fue diseñada para flotar bajo la soberanía de Dios, no para ser navegada por el hombre. Noé y su familia pasaron 120 años construyéndola, y cada martillazo era un llamado al arrepentimiento, pero el mundo prefirió seguir su vida como si nada. Bajo la tiranía de los Nefilim, debemos entender que en el mundo antediluviano no existía la lluvia. Una cúpula, o ciclo de vapor, protegía la vida de la radiación, explicando la extraordinaria longevidad de los patriarcas. Geográficamente, la Tierra era una sola masa unida, un relieve suave y fértil. De repente, ocurrió algo asombroso. Cientos de animales, ejemplares jóvenes y puros, no contaminados genéticamente, se dirigían al arca. La capacidad era inmensa, equivalente a 522 vagones de tren. Suficiente para albergar los representantes genotípicos de cada familia animal en cuya adaptación al nuevo mundo. Nueva alimentación, nuevos ciclos climáticos, diferente radiación solar. Permitiría la variedad de especies que conocemos hoy. Entonces, ocurrió el momento más solemne. Dios mismo cerró la puerta. No fue Noé, fue Dios, el juez supremo. En ese instante, las fuentes del subsuelo se desataron y la lluvia cayó por primera vez. Para ese tiempo la Tierra era una sola masa, un solo continente. La Tierra se fracturó, el choque de las masas continentales formó cordilleras y abismos en días, no en millones de años. El agua, la presión, la lava, el barro formado logran grandes alturas, que al caer inundan, cubren, ahogan todo lo que va encontrando a su paso. Millones de criaturas y cientos de seres humanos quedan sepultados. Ciudades, con sus monumentos, empiezan a ser cubiertos por el agua. Algunos se pierden en las profundidades de los abismos que se forman. Toda una civilización destruida. Toda la superficie de la Tierra es arrasada. En el reacomodamiento de la Tierra formarán mares y lagos por doquier. Aún debajo de la superficie terrestre, los materiales cambian por la combinación de las altas temperaturas, presiones y la acción del agua. Se acelera la formación de diversos minerales. Millones de organismos son sepultados rápidamente en sedimentos tras su muerte, evitando la descomposición y permitiendo la mineralización y fosilización. Fuente de los combustibles fósiles. Un grupo de científicos contradicen tales teorías porque operan bajo un principio llamado uniformismo. La idea de que los procesos geológicos siempre han sido lentos y constantes.
Es por eso que siempre tratan de encajar las pruebas en una cronología de millones de años. Es como intentar resolver un rompecabezas con las piezas equivocadas. Por eso Dios nos dice en la Biblia: no prestes atención a los incrédulos que afirman tener la verdad. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Dios dice: hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. El diluvio permite que se cumpla la palabra que dice: ¿acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Tras un año de travesía, la tripulación de 8 personas devolvió la vida a la tierra. Esa primera pisada de Noé sobre el suelo del Nuevo Mundo fue un hito absoluto. Un paso tan grande y trascendental para la raza humana. Grandes momentos. La primera pisada en el Nuevo Mundo. La primera huella en la luna, pero nada como el primer paso en los caminos de Dios. Era un mundo literalmente nuevo. La atmósfera había cambiado. La capa de ozono era más delgada y el clima se había vuelto extremo. Noé no bajó a un jardín, bajó a un planeta que necesitaba un nuevo pacto. Dios habló a Noé y selló una promesa con el arco iris. Este no es solo un fenómeno óptico, es la prueba científica de que el ciclo hidrológico había cambiado. Por primera vez, la luz solar se refractaba en gotas de agua líquida. Dios lo llamó mi arco. En la antigüedad, un guerrero colgaba su arco cuando terminaba la guerra. Al poner su arco en las nubes, Dios no solo prometió no volver a destruir la tierra con agua, sino que declaró un tiempo de paz y gracia. El arco iris es el recordatorio físico de que el juicio terminó y la esperanza comenzó. La historia de Noé nos recuerda que, aunque el pecado traiga juicio, la gracia siempre provee un refugio. La puerta se cerró una vez, y la Biblia nos invita a estar listos antes de que se cierre de nuevo. Síguenos acompañando en esta serie, la historia de la humanidad según la Biblia. En el próximo episodio, los hijos de Noé, el origen de las naciones y el desafío de la Torre de Babel. Déjanos tu like y suscríbete al canal. Bendiciones.